soy Álvaro Rodríguez y esta es mi evidencia del video de mi situación problema de la realización de un carro de motor a base de una celda galvánica. Para empezar, mi equipo y yo decidimos elegir la reacción del cobre con el zinc. Al principio habíamos elegido la reacción del cobre con la plata, pero gracias a nuestras investigaciones nos dimos cuenta que la reacción del cobre con el zinc provocaba más voltaje, por lo tanto provocaría más potencia para el motor. Entonces, bueno, pues para empezar, esta es la reacción redox que utilizamos en nuestra celda, que dice que el zinc más sulfato de cobre producen cobre más sulfato de zinc. Aquí en las semireacciones es donde nos damos cuenta cuál elemento es el que se oxida y cuál es el que reduce. Entonces aquí vemos que el zinc pierde electrones y se los da al cobre, entonces el zinc se oxida. Y aquí el cobre es el que recibe esos electrones del zinc, entonces el cobre se reduce. Ya que sabemos que el zinc se oxida y el cobre se reduce, podemos definir que el zinc en nuestra celda galvánica es el anión y el cobre es el catión. Como el zinc es el que dona los electrones irían de aquí para acá, para así producir electricidad. Aquí donde está la placa del zinc tenemos una solución de sulfato de zinc, y aquí en donde está la placa del cobre tenemos una solución de sulfato de cobre. Como esta solución puede llegar a ser muy negativa y esta solución puede llegar a ser muy positiva, para eso tenemos nuestro puente salino, que el puente salino sirve para neutralizar las dos soluciones y de esa forma que sigan produciendo electricidad por más tiempo, que sea más efectiva la pila. Aquí para calcular el potencial de la celda tenemos esta fórmula, que es el potencial de la celda es igual a la constante del catión menos la constante del anión. Entonces sabemos que la constante del cobre es 0.34 y la constante del zinc es menos 0.76. Entonces al sustituir en nuestra fórmula quedaría que el potencial de la celda es igual a 0.34, que es del cobre, más, porque se cancelan los dos menos, entonces se hace más, 0.76 del zinc. Y nos quedaría que nuestro potencial de la celda sería 1.1 volts. Y podemos usar esta fórmula para comprobar nuestro resultado anterior, que sería el potencial de la celda menos 0.059 sobre n por logaritmo de k. Y pues aquí sustituimos los valores y nos salió el mismo valor, entonces podemos decir que estamos correctos. Ok, anteriormente analicé la reacción de la celda galvánica, que es la que nos dice cuánta potencia va a tener nuestro motor, pero también es muy importante analizar la reacción que nos va a decir por cuánto tiempo va a durar el motor funcionando, que es la reacción reloj. La reacción reloj se define como una reacción química que nos indica por el cambio de color de la reacción cuando esta reacción ya acabó. Esta reacción reloj está dada por dos soluciones. Por la solución A, que está hecha por 1 mililitro de vitamina C, 1 mililitro de yodo al 2% y 12 mililitros de agua destilada. Y también está dada por la solución B, que está hecha de 12 mililitros de agua destilada, 3 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3% y 0.5 mililitros de solución de almidón. Al momento de hacer estas dos reacciones con las soluciones A y B durante clase, en la práctica 7 del libro, nos dimos cuenta que entre más concentrada sea la disolución, más velocidad de reacción vamos a tener. Por ejemplo, hicimos 3 mediciones de concentración, hicimos 6 mililitros, 12 mililitros y 18 mililitros, y entre más concentrado fuera íbamos a tener menos tiempo de reacción. En 6 mililitros tuvimos 35 segundos, en 12 mililitros tuvimos 61 segundos y en 18 mililitros tuvimos 82 segundos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que entre la disolución sea más concentrada, más velocidad de reacción vamos a tener.
Y de esa misma manera tenemos la temperatura. Hicimos 2 mediciones de temperatura con las disoluciones. Primero lo hicimos con 10 grados centígrados y nos salió que el tiempo era 114.67 segundos. Y hicimos la otra medición con con la disolución a 24 grados centígrados y nos dio un tiempo de 42.42 segundos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que entre más temperatura haya en la disolución, va a haber más velocidad de reacción. Entonces, entre más concentración, va a haber más velocidad de reacción, y entre más temperatura va a haber más velocidad de reacción de la misma manera. Algo que no mencioné anteriormente es que también el estado físico de los reactivos puede afectar la velocidad de reacción. Entre más desordenado sea el estado de la materia de los reactivos. ¿A qué me refiero? Entre más sea desordenado, por ejemplo, lo más desordenado que puede ser es ser un gas, después un líquido y luego después un sólido. Si es un gas o un líquido, pues es mucho más fácil para los reactivos pues hacer contacto con el otro y así tener más velocidad de reacción. Para desarrollar nuestras ecuaciones de regresión lineal, lo que hicimos fue desarrollar un programa en Python, en Tony, y que metías tus valores de X y tus valores de Y te regresaba el valor de tu intersección en y tu valor de la pendiente. Entonces, de esa forma ya pudimos desarrollar nuestra fórmula de regresión lineal para la concentración con respecto al tiempo y para la temperatura con respecto al tiempo. Pues al final, esta era nuestra tabla de datos de la concentración contra el tiempo. Entonces metimos estos datos de X y estos datos de Y en nuestro programa de Python y nos salió que nuestra intersección en Y era 13.03 y nuestra pendiente era 3.89. Entonces, pues, más o menos, nuestra gráfica se veía así. La gráfica la pusimos en nuestro reporte, y en el póster. Y aquí, en nuestra tabla de temperatura contra tiempo, tomamos los valores de temperatura como X y los valores de tiempo como Y. Y nuestro programa nos salió que nuestra intersección en Y sería 166.27 y nuestra pendiente sería de menos 5.16. Como nuestra pendiente era negativa, pues nuestra gráfica se vería más o menos así. Anteriormente hablamos de la reacción reloj, pero no les dije qué era lo que hacía que se pusiera de color azul oscuro la reacción, y pues es la presencia del almidón. El almidón tiene como función en esa reacción hacer que el color de todo sea azul oscuro, y eso nos indica que ya se acabó la reacción, por lo tanto que ya no va a seguir funcionando nuestro motor por más tiempo. Bueno, y ya para concluir podría decir que el diseño de nuestro carrito pues lo haríamos lo más posible con material más ligero, ya que pues queremos que todo el voltaje, bueno, la potencia de nuestro motor pues sea aprovechada de manera adecuada, porque si usamos materiales muy pesados para el carrito va a ser muy difícil para la pila, para que aparte de cargar la masa pues que avance el carro. Entonces pues sí, nos enfocaríamos en tener materiales muy ligeros